Ciudadanía y Desarrollo, pero sobre todo activista por la democracia y defensor de los derechos humanos. Doctor Alarcón, muy buenos días, gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Pues sería importante iniciar con sus análisis, sus reflexiones respecto de lo acontecido en las últimas horas. Un presidente de la República, el presidente de la República, Daniel Noboa, liderando una marcha hacia la Corte Constitucional en contra de las decisiones de los jueces y las juezas. Pero a esto además hay que añadirle toda una campaña que viene ya desde días atrás de desprestigio, de estigmatización a este organismo, el organismo de control constitucional, el máximo organismo de control constitucional. Le damos la bienvenida. Rosana, buen día. Un saludo para ti y para la audiencia de Antena Uno. Hace más de 200 años, personas que se dedicaron en cuerpo y alma a estudiar la ciencia política diagramaron la forma en la que el poder debía distribuirse para garantizar los derechos de los ciudadanos. Aunque para algunos es una teoría retrógrada, en las democracias republicanas, liberales, hasta el día de hoy, se mantiene dicho esquema. Y el poder basado en el Estado de Derecho gira en torno a la ley y se distribuye en torno a la ley. Un primer poder que la hace, un segundo poder que la implementa y un tercer poder que vigila su cumplimiento y en caso de incumplimiento se activa y sanciona. El legislativo, el ejecutivo y el judicial respectivamente. Y estas personas que se devanaron los sesos pensando en cómo hacíamos que este tema funcione, decían que los dos primeros, el legislativo y el ejecutivo, podían caer en manos del poder político porque eran funciones de representación. La asamblea representando a todos los ciudadanos, el ejecutivo representando a todos los ciudadanos, y en un sistema de pesos y contrapesos, por lo tanto, era fundamental que la justicia se mantenga independiente, libre de presiones externas, para que sea el contrapeso que controle que las decisiones en las otras dos funciones no dependan de criterios subjetivos, sino que giren en torno a la ley. No es difícil comprender el tema, ¿no? No es propio de abogados o de cientistas políticos, es de sentido común, Rosana. Por lo tanto, si los ecuatorianos, a través del voto, le hemos entregado el poder de las dos primeras funciones a una misma organización política, como lo hicimos en su momento en 2009 y en 2013, es fundamental que garanticemos ese contrapeso independiente en el sistema judicial. No se diga más aún cuando tienes una institución como la Corte Constitucional, que por encima de las funciones es el único contrapeso y freno real a los abusos que inclusive desde la justicia, por presiones políticas, se puede terminar de cometer. Ahora, economista Alarcón, ayer le pudimos escuchar al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, calificándole a la Corte Constitucional como una molestia y un estorbo. La campaña del gobierno ha sido en el sentido de que si no tenemos estas leyes, pues ya no podemos combatir la delincuencia, ya no podemos mejorar la economía, o sea, ya prácticamente no podemos hacer nada. La pregunta aquí quizás es, más allá de estas desatinadas declaraciones del ministro Lofredo, es si es que efectivamente el accionar del gobierno para combatir la delincuencia, para mejorar la economía, para generar empleo, pasa por estos 17 artículos suspendidos. Rosana, la Corte estorba a los totalitarismos. Las Cortes, los tribunales de justicia en su función de aplicar la ley y proteger derechos, pueden ser un obstáculo para el establecimiento de regímenes totalitarios, para su mantenimiento, para su sostenimiento. Los regímenes totalitarios se caracterizan por el control absoluto del poder por parte de un solo partido o de un solo líder, la anulación de la oposición, la discrecionalidad en la garantía de derechos. Las cortes, al ser independientes y regirse únicamente por la norma y la vigencia del Estado de Derecho, están capacitadas en función de sus atribuciones constitucionales para limitar el alcance del poder estatal y proteger a los ciudadanos
de abusos. Son, como he dicho, el único contrapeso, el único freno a las tendencias totalitarias. A los demócratas no les estorba la Corte Constitucional. Mira que con todos los peros que podíamos nosotros haberle visto al gobierno de Guillermo Lazo, recordarás tú que hasta viabilizando el juicio político en su contra y haciendo lo que hizo, él declaró y dijo, la Corte tendrá sus razones y hay que mantenerla en el lugar que corresponde, con su independencia y con su no injerencia y presión desde los sectores políticos. Ahora, ¿qué es lo que se pretende? Entonces, yo creo que aquí el mensaje es claro. La Corte es un estorbo para que, para los intereses particulares de unos pocos. Yo discrepo mucho con la Corte. Hay cuestiones y decisiones que no comparto. Mira que incluso yo podría estar aquí, Rosana, conversando contigo y haciendo berrinche, porque la Corte se ha demorado en hacer seguimiento a la sentencia en cuanto a su cumplimiento de la desclasificación de información del asesinato de nuestros colegas periodistas de Diario El Comercio. Tú sabes que yo formo parte del equipo jurídico y podría estar diciendo, la Corte no sirve, la Corte... No, 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 acá no se trata de adoptar cuestiones en función de los intereses particulares. Claro, a nosotros la Corte nos está debiendo, pero no por ello voy a ir a plegar a quienes más bien, como lo han dicho con mucha transparencia, la ven como un estorbo para sus intereses particulares. Ahora solamente en este año, Mauricio, se suman, si no me equivoco, creo que están ya alrededor de más de 300, entre 300 y 400 asesinatos, muertes violentas. Creo que si no es hasta un poco más, porque de seguro hay una cantidad importante que no han sido registradas, pero el gobierno nacional prácticamente está responsabilizándose a la Corte. Esto es parte de la campaña del gobierno en contra de la Corte, de responsabilizándose a la Corte de estas muertes. Es más, se colocó una valla con una especie ahí de contabilizador, de cronómetro de número de muertes desde que la Corte suspendió estos artículos de estas leyes, y a ello se ha añadido algo que personalmente considero gravísimo, estas vallas con los rostros de los jueces y las juezas constitucionales diciendo que son ellos los que nos están robando la paz, cuando el gobierno tiene ya prácticamente 2 años al frente del Estado y se ha hecho muy poco. Es más, no se ha hecho prácticamente nada. Este es el año más violento de la historia del país. Rosana, es muy fácil dejar sin piso el discurso del gobierno. Ecuador cerró el primer semestre de 2025 con 4.619 homicidios, muertes violentas, la cifra más alta de su historia en un semestre. De nada han servido los estados de excepción, la guerra contra el conflicto armado interno. Se ha incrementado respecto del primer semestre de 2024 el 47%. En el mismo periodo del año pasado hubo 3.143 asesinatos. Hoy 4.619 y, como tú muy acertadamente dices, hasta con subregistro, porque probablemente hay otros que estén pasando de agache dentro de estas cifras. Primer semestre de 2025. ¿Cuándo se aprobaron, pues, las leyes económicas urgentes en la Asamblea Nacional? En el primer semestre de 2025. ¿Es la Corte responsable de estas 4.619 muertes violentas? El discurso se cae por sí solo, Rosana, no hay que engañarnos. No tenemos que aquí estar preocupados porque esos 9 jueces, como han dicho ayer incluso en la marcha, liberan delincuentes. Supina ignorancia de quienes salen a marchar por obligación. Estamos lamentablemente frente a un ejercicio de medición de fuerza política que no nos va a llevar a nada. La Corte Constitucional, de forma acertada, ha suspendido temporalmente la vigencia de algunos artículos de 3 leyes. Probablemente también lo haga respecto de una cuarta. No hay un pronunciamiento de fondo. No ha dicho que las leyes son inconstitucionales. Lo que ha dicho, de momento, es que esas disposiciones que han quedado suspendidas podrían eventualmente constituir caminos para violar derechos de la ciudadanía. Si al gobierno le preocupa el tema y pues dice que no es así,
tiene un espacio y a la Corte ha fijado día y hora para que se presenten alegatos, para que se diga lo que corresponde. Así es que aquí esta perversa campaña en la que se pretende responsabilizar a la Corte Constitucional de absolutamente todo, deja en evidencia a un gobierno que empieza a ver la paja en el ojo ajeno y no la horrenda viga que tiene en el propio. Ahora, Mauricio, nos preguntamos qué efecto puede tener esto en la Corte Constitucional. Hay pronunciamientos de organizaciones internacionales, la Organización de las Naciones Unidas, sus relatores, la Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya se han pronunciado sobre esta situación, pero vemos que del otro lado hay como oídos sordos sobre todas estas alertas y todas estas advertencias, porque después de esta marcha no sabemos qué se vendrá. Mira, ayer hasta se pronunció el alto comisionado de Derechos Humanos, Rosana, Ujú. el mismo día que se producía la marcha. Se pronunciaron relatores de Naciones Unidas. Eso ni siquiera antes, cuando habían riesgos y amenazas, tenía lugar. En buena hora que se lo haga para evidenciar que lo que está sucediendo no tiene pies ni cabeza, ni está en línea con estándares internacionales de garantía de derechos. Y claro, algunos saldrán a decir los derechos de los delincuentes. De ninguna manera, Rosana. Porque, por ejemplo, basta recordar a los desmemoriados de nuestra patria, que ha sido la Corte Constitucional, por ejemplo, la que echó abajo la pretensión de la reelección indefinida de Rafael Correa, ¿no? Que ha sido la Corte Constitucional la que echó abajo la pretensión de los señores de Isaías de recuperar todo el dinero, los bienes y propiedades que le fueron incautadas durante el gobierno de Rafael Correa. Que ha sido la Corte Constitucional la que al final ha hecho que, por ejemplo, se respete el derecho a la consulta de ciudadanos que recogieron firmas para pronunciarse sobre un tema específico como el Yasuní TT. Ah, pero como hoy la Corte le pone un freno a mi líder, tengo que irme contra la Corte. Lo que queda en evidencia, Rosana, es que para algunos el autoritarismo no era el problema, sino que el autoritario no era de su grupo. Ahora, otro tema que preocupó muchísimo el día de ayer es quiénes nomás estuvieron en la marcha apoyando al presidente de la República. Seguramente una gran cantidad de servidores públicos temerosos de que con estas nuevas normas puedan ser despedidos de un abrir y cerrar de ojos, sin evaluaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí hubo algunos rostros y algunas imágenes que le pregunto a usted si realmente debería preocuparnos. Vimos un grupo de personas con esvásticas en sus brazos, con el brazo derecho extendido. Yo no sé si esta gente realmente sabe y entiende el significado histórico, político y actual mismo de esto. ¿Quiénes son estas personas que están ahí? Mira, yo no sé si son infiltrados, si son personas que quisieron hacer un performance. Yo te juro que ya en este punto prefiero pensar Ya no que estaban sabemos. haciendo algún tipo de chiste o alguna cosa, porque ya sería rayar en la estupidez utilizar un espacio como este para hacer apología del nazismo. No es discurso de odio, por supuesto que no, pero es apología a una opción política que lamentablemente afectó al mundo y le sigue afectando desde hace prácticamente 85 años. Entonces, Rosana, se ha visto de todo. Yo prefiero pensar que lo de ayer en las calles ha sido una manifestación espontánea de ciudadanos a favor del presidente, que ningún funcionario público estuvo involucrado o forzado a aparecer y que cualquier cuestión que raya en el ridículo es propio de hacer chistes para entretenernos a los ecuatorianos. No vaya a ser, imagínate lo grave que sería que lo de ayer haya sido movilización de funcionarios incluso desde provincias, dejando sin atención a la ciudadanía en instituciones públicas, o que haya sido, como vimos en algunos casos, producto del pago de coordinadores y dirigentes que con fajo de billetes en mano les estaba entregando a cada uno una cantidad que les permita pues alimentarse y disfrutar su día de paseo en Quito, o incluso que se escuche por parte de estos jóvenes que hacían performance
Estupideces semejantes a Hitler ya nos lo había advertido años atrás. Entonces yo prefiero pensar que es un mal chiste, Rosana, y que estas cuestiones simplemente van a quedar ahí. No vaya a ser que terminemos como algunos otros países del mundo rayando en la estupidez por temas de polarización política. Podemos calificar, Mauricio, como un éxito la marcha del presidente, quizás cuantitativamente, no logró movilizar a una gran cantidad de personas. El municipio de Quito habló de más de 700 buses que habrían llegado a la capital, pero cualitativamente, en contenido, podemos pensar que ha sido un éxito el apoyo al presidente. Esto se va a reflejar quizás en la consulta popular del mes de diciembre. Mira, no lo sé, no quiero ni siquiera especular sobre si fue un éxito o no. Creo que hubo gente que se movilizó, ni siquiera sabía por qué se movilizaba. Me preocupa la supina ignorancia hasta de gobernadores que ni siquiera saben los nombres de las leyes cuyos artículos fueron suspendidos. Me preocupa la movilización de legisladores que ni siquiera tienen en su cabeza la más elemental sintaxis al momento de hilar una frase. Me preocupa tener ahí a personas forzadas que al verse grabadas por cámaras de medios de comunicación se tapan el rostro, no sé si para que no les caiga Contraloría o por vergüenza de estar ahí forzados para mantener un trabajo. Me preocupa que sí haya ciudadanía movilizada haciendo barbaridades como la apología al nazismo, pero de aquí a diciembre o enero falta mucho tiempo y mucha agua deberá correr bajo el puente, así es que creo que todo está abierto, Rosana. El hecho de haber tenido un presidente que marcha unas pocas cuadras, que coge un micrófono o un megáfono que no funciona, que habla 2 minutos y se va, es la mejor muestra de que no necesariamente esto puede haber constituido un éxito, aunque quieran mostrarlo a través de fotos, aunque quieran estigmatizar a quienes piensan distinto, de estar a favor del narcotráfico y de la corrupción, aunque quieran hacer lo que sea. Yo siempre mantengo firme la idea de que la ciudadanía no come cuentos y que claro, siempre hay unos pocos apasionados, ciegos, que no quieren escuchar razones. Los vimos en gobiernos pasados, los vemos en estos, pero la ciudadanía sabe muy bien qué hay detrás y sabrá sacar en su momento las conclusiones que correspondan. No se debe ni podemos tampoco subestimar al ciudadano. Definitivamente no, definitivamente no. Y creo que hay que estar, como digo, atentos a lo que venga. Mira que incluso se ha caído en el error de ya hablar de preguntas de una consulta popular cuando solo las dos primeras, y sin necesidad de que el presidente las redacte, estarán en una papeleta para que la ciudadanía se pronuncie. Las otras deberán aún pasar un filtro y probablemente con los antecedentes que ya ha emitido la propia Corte Constitucional se queden a medio camino. Bien, Mauricio, bueno, sobre el tema de la consulta ya tendremos otra oportunidad también para ya entrar en detalles. El tiempo no nos da ahora, pues agradecerle inmensamente por habernos acompañado. Gracias, Rosana. Siempre un gusto, un abrazo y un buen resto de miércoles para ti y para la audiencia de Antena 1. Muchísimas gracias, Mauricio. Ha sido Mauricio Alarcón, él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 8.